que ver con Dios Padre, presciencia, el preconocimiento, el que Dios lo sabe todo. Porque si Dios no lo supiera todo, no sería Dios. Dios lo sabe todo. El asunto de la predestinación, la reconciliación, la adopción, son términos que están en la Biblia, pero que no lo profundizamos. Ahora por lo menos vamos a hacer una introducción de esos términos, ¿okay? En cuanto al Hijo, vamos a ver lo que es la expiación, propiciación, redención y justificación. En cuanto al Espíritu Santo, el llamado, la regeneración y la seguridad. Y en lo que se refiere a nosotros, la fe, el arrepentimiento, la santificación y la perseverancia. Este es el bosquejo de todo el curso. Va a ser introductorio. Ustedes quieren profundizar, hay cientos de libros, hay muchos videos en YouTube. De verdad, agarren YouTube, pongan ahí lo que ustedes quieran. Predestinación, les va a salir un montón de videos y cosas que nos pueden ayudar a entender mejor este tema. Ok. Seguimos. Ustedes encuentran ahí el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Las preguntas que nos hacemos: ¿qué es la salvación? ¿Cuál es el proceso de la salvación? Términos que se encuentran en la Escritura. Ustedes están ahí. Ahora, si ustedes ponen esto en el escuela dominical, van a estar perdidos. Por eso esto es para aquí, para la universidad. Ok. Abajo dice, ¿qué es la salvación? La salvación es un evento y un proceso en el cual las personas entran en una correcta relación con Dios. Esto es obviamente un poco profundo, pero a la vez es un poco sencillo si uno lo lee bien. Y es lo que queremos entender. ¿Okay? Voy a poner el gráfico que ustedes tienen salió así de cabeza, y aquí también me va a salir igual, pero sí, sino que aquí para la proyección es que ahorita también.
una computadora muy lenta. Ok, hasta que vaya apareciendo. Ok. Este gráfico que ustedes tienen aquí trata de darnos a entender lo siguiente. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea sabiendo que se iba a perder. Que cuando Dios crea al hombre, lo crea sabiendo que el hombre se iba a perder, o sea, que iba a caer y que iba... Sí, yo pienso que sí. Sí, Sabía. claro, sí sabía, pero no lo creó para eso. No. Ok, ya, hay que entender bien eso. Ahora, por eso les digo, ¿no? Otra pregunta interesante, ¿el futuro puede cambiar? Solo Dios lo puede cambiar. Ah, claro, no, pero por eso mismo, ¿el futuro puede cambiar? Sí, claro. Puede, porque si una persona, por ejemplo, se reforma, Sí puede Cambia. cambiar por las acciones que hagamos. Si hacemos lo correcto ante la palabra de Dios, vamos a hacer el propósito de Dios. Pero si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, nosotros vamos a desviar el propósito. Entonces el futuro está cambiando a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí, yo estoy acá. ¿Cuántas direcciones posibles tengo yo de aquí? ¿No? Sí, claro. Delante, derecha, ¿No? retroceso. Son varias. Pero ese es el futuro. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi usted futuro... lo elige. Exacto. Usted lo elige. Allá van entendiendo. Mi futuro entonces tiene diversas probabilidades. Elección de nosotros. Eso, vamos a ver el asunto del libre albedrío. Vamos a ver, porque hay otra parte donde dice que no, Dios determina nuestro futuro. Ahí viene el asunto justo esto de la elección. Pero es que yo creo que no se hizo en un orden cronológico. El predestinado. Ah. Entonces, por ejemplo, si tú acabas de decir, nosotros elegimos nuestro futuro, entonces predestinación no existe. No hay o sea, no hemos sido predestinados porque yo elijo mi futuro. Dios lo determinó, pero al final de cuentas la que tiene la opción de decidir soy yo. Pero Pero es está- permisible, porque Ajá. hasta dónde Dios nos va a Ajá. permitir hacer Eso. nuestras propias elecciones. Eso es lo que vamos a... Ajá. Eso es lo que queremos entender. Ok. Eso es lo que... Ahora, esto es básico, ¿saben por qué? Porque si no entendemos esto, la gente va a estar perdida. O sea, Que aún nosotros a veces yo no sé. ¿Qué? Hay gente que cree cosas increíbles, que piensan que por un pecado ya están perdidos. O sea, cada vez que pecan, Oh, sí. ya pierden la salvación. O sea, ya están perdidos. Se salen y ya nunca vuelven. A veces es otra mejor vez. pensarlo así para tener miedo. Ve, pero a veces digo, Dios está ahí con un sable, No demasiada confianza. pero mire, Ah, bueno. pero por eso, Dios... Pero hay otros que abusan espérame, también. dice, por eso, entonces, Dios me perdona. es como que nuestro cuello está en juego. Ajá. Un pecado, ¡pah! Ya, se acabó. Pero hay otros que abusan. No, sí, eso, No importa, lo voy a hacer. Dios me eso vamos a ver, porque hoy en día, y se va a ver, La el gracia. pecado se ha tomado tan liviano, o sea, es normal pecar. ¿Por Sí, qué? pero hay pecado. No te juzgo. Pero no le llaman no, pecado, le llaman, respeta. Allá respétalo, Sí. porque él decidió vivir así. No juzgues. Ujú. Vamos a ver, no juzgues. Sí. Bueno, no me voy a apartar, si no... No se va a meter en Si no, eso. si no. Cosa llegó. Entonces, sí hay, o sea, sí Dios conoce, pero Dios no creó a la humanidad para que se perdiera. Así es.
no fue así. Así que quiere que vengamos al arrepentimiento. Y de ahí también les voy diciendo, Dios no hizo robots, porque si Dios hubiera hecho robots, pues estamos programados, ¿no? Tú estás programado, pase lo que pase, a ser salvo. Tampoco es así. Y tenemos la salvación en el tiempo. Es ahí donde vamos a ver lo que es, ustedes lo tienen ahí, el llamado, la regeneración, justificación, fe, arrepentimiento y perseverancia. Esa parte, ¿no? Esa parte. La siguiente página. En teología hay dos términos que se van a utilizar. Como le digo, estamos entrando a un punto teológico que no necesitamos a veces profundizar más allá de lo que es sencillo. Le llaman monergismo a lo que Dios, a la acción de Dios. O sea, así. ¿En qué sentido? Que Dios acciona lo que es la elección, la expiación, el hombre no puede hacerlo obviamente, que Dios nos lanza un llamado, Él nos regenera y nos justifica. Ese es un monergismo, eso solamente lo puede hacer Dios y nadie más que Él. Y lo que es sinergismo, lo que Dios hace por medio de nosotros. Porque una cosa, La sinergia. si tú, como acabas de decir, depende de nuestra decisión, entonces podríamos decir, no depende de Dios. Bueno, dice que Él pone el querer y el hacer. Un versículo muy interesante. Pero en lo que ella expresó hace un rato, depende de mí, entonces no, Dios, sí, está bien, tú me llamas, pero déjame elegir a mí. Exacto. Déjame si sí o si no. Como dicen Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero no todos son caminos que sí. Ok, ¿se dan cuenta? Es bien interesante esto. Ajá. Están las dos posiciones. Así es. Pero dice que Dios no dio libre albedrío, o sea, para elegir. Pero dice que Él inclina los corazones a Él también cuando dijo que la palabra sería escrita en la tabla de nuestros corazones. Él nos inclina, pero nosotros desobedecemos. ¿Se dan cuenta? Su enfoque va hacia eso, el enfoque de ella va hacia lo otro. La idea es cómo armonizamos los dos enfoques. Eso es lo que queremos en el transcurso, bueno, de hoy y de la siguiente clase. Y sí, el Señor no va a hacer más. O sea, si Él prefiere algo, es que va a ser obediente. Que no le dé trabajo cumplir lo que Él tiene trazado para nosotros. Uno de los textos de memoria Aunque sea medio tenemos feo, aquí. cojo. Miren, Romanos 8, 29 al 30. Dice, porque y este es el versículo. Es muy hermoso. Esto, Conoció, dice que nos conoció desde antes. Este es, por ejemplo, esto es lo que les decía en la clase, dilema. Este verso es uno de los más grandes dilemas en toda la Biblia, el de acá. Lo leemos. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está. A los que predestinó, aquí está el término, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Así que no hay excusa. No, esto está aquí. Ahora, bueno, no es el único versículo, ahora vamos a ver cómo se armoniza o cómo difiere esto. Al final, humanamente, para mí, humanamente, uno dice, no, esto es así y se acabó. Pero Y no quieren aceptar la otra parte. Y la otra parte también dice, no, esto es así y se acabó. Por eso teológicamente estamos divididos en dos grupos, como vamos a verlo en un instante. Ahí la pregunta está,
¿Cómo difieren las diferentes tradiciones cristianas en su comprensión de la salvación? Y esa es la pregunta que estaba al inicio. La siguiente página, 5. Solamente 4 de las muchas, no son las únicas. Solamente vamos a presentar estas 4. Lo que es la posición pelagiana o liberal, la católico romana, la arminiana y la reformada. ¿Ok? El orden salutis o pelagiano liberal. ¿Es en latín esa palabra? Sí. Orden de salvación. Cuando se persignaba el Papa. ¿Con qué contradice ese versículo? El versículo, ¿cuál es? Vamos a ver, Sí, en el material está. Espérate un ratito. En el material están todos los versículos. Ujú. Pero el que usted dijo que era la contradicción, ¿no? Sí, ahorita le... Ya tengo esa duda. Ahorita. Vamos a ver este de aquí. En esta primera posición solamente se los quejo porque la explicación es mucho más amplia, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que el hombre aquí está en un estado de inocencia y se habla de los salvos y no salvos. O sea, es la posición salvo y los no salvos. Para ser salvo, de alguna manera, hay que hacer buenas obras. Buenas obras. El hombre tiene que hacer buenas obras. Al hacer buenas obras, se da el proceso de la justificación y no Dios ya, la glorificación ya. Así casi de sencillo lo dicen ellos. Ahora, ¿cómo el hombre se condena o se pierde? Simplemente por malas obras. Tú haces malas obras, o sea, eres pecador, estás frito. Al infierno, al Seol. Se acabó. Esa es la posición liberal o posición pelagiana. Ahora, que en historia uno va a aprender más quién fue Pelagio, qué hizo, qué propuso él después. En un momento la iglesia cristiana, solamente un breve comentario, la vivencia de la primera iglesia cristiana al inicio, sus primeros días en realidad, ustedes lo vimos en Hechos 2, no tenían ninguna discusión. Ellos estaban basados en las enseñanzas de Cristo, en compartir un mensaje de amor, de ayuda, de servicio. No discutían temas teológicos en sí. Más tarde, cuando se estaban ya medio organizando, alguien dijo, y lo habíamos comentado, no, el que no es judío y se hace cristiano, tiene que circuncidarse, porque nuestra costumbre es, no, es que somos los prioritarios. Como somos los prioritarios y se nos exige a nosotros circuncidar, ¿por qué no le vamos a decir a ellos que no lo hagan? Eso no es justo. Y ya empezaron discusiones. Esa era una de las muchas que vino después. Pablo en sus cartas ya está explicando algunas de estas. He oído, dice, ¿no?, que entre vosotros, he oído que algunos están diciendo, he oído, y ya habla de falsos maestros y falsas enseñanzas, y Pablo escribe por eso esas cartas. Seguimos en la siguiente página. Ahí viene la posición católica. ¿Cuál es el orden de salvación romano? Este es un poco más arreglada. Tenemos aquí la elección condicional. Ellos creen en la predestinación, aquí. Creen en la obra de Cristo sobre la expiación. Tiene que haber un bautismo donde se da la regeneración ahí.
O sea, este es el proceso de los salvos, ¿no? Este hombre tiene que tener, Una confirmación de fe. luego viene un proceso de justificación, y si muere, se va al purgatorio. De donde Nunca supe. yo en la Biblia he tratado de encontrar esa parte de verdad. Yo pensaba que venía de cuando uno lo purga. Oigan, hermanita, Cuando estaba pequeña decía el No, purgatorio, que me van a purgaba purgar, las penas, me pues. van a dar algo y me van No, a no. salir los pecados. Y ya, pues, si de aquí sales, viene la glorificación. Casualmente, este punto es el que a Lutero le causó mucha injusticia, porque es donde se vendía Las Los indulgencias. las perdón de los indulgencias, pecados. ¿no? Ajá, que cuando O sea, cayera la monedita al platito, entre más dinero tenía, más familiares Había un salvados. montón de cosas O si no, cuando iba el sacerdote daba una dote. todo eso, y muchos creían, ¿no? Que por más que todo la salvación, ellos creían que por el dinero hacían Si era malas pobre, obras y no ellos podía decían, salvar a ok, su vamos a dar familia. dinero y vamos a ser salvos. O creen que todavía es- Hasta hoy. Ajá. todavía. Hasta hoy, y miren cómo ha prevalecido. Y para ellos es bíblico. Sí. Sí. Sí, pero ellos nunca leen la Biblia. Por eso no saben. Yo le digo a mi mamá, no ores por los muertos, ores por los vivos. Ya no Pero- Hay una pregunta. Sí. Cuando, o sea, como que me llega un poquito a la mente ahora, de cuando subían, que tenían un día específico como de salvación. O sea, si tú cometías mucho pecado, tú ibas y llevaba un sacrificio, un cordero, El expiación y eso te llevaba a la salvación o te borraba los pecados. del año, de un año. Bueno, esos eran los judíos. Los judíos. Sí, No, esa es, católico. como esa es una costumbre que se dio en el pueblo judío muy interesante, porque dice, sin remisión de sangre, No hay perdón. no, sin derramamiento de Sin sangre, no hay perdón. no hay remisión de pecados. Por eso era necesario la Tenía que haber, eso tiene que ver con la pregunta cómo eran salvos en el Antiguo Testamento. El Mesías todavía no estaba. Entonces habían actos simbólicos que el hombre tenía que hacer con una especie de fe, obviamente, no sacrificios. Salieron tantos sacrificios específicos para cada pecado. Sí, Y hoy en día solo un sacrificio. Nos acabamos. Ah, Porque, por ejemplo, escúchame, como por la quizás los 70, pero porque ahí entra también el acto de fe de Ana, que la Penina la pelicaba, la maltrataba con palabras, la humillaba, y ella se sentía menospreciada. sí. Entonces vemos ahí que también entra un acto de fe, o sea, en ella, de En Ana. arrepentimiento. O sea, ahí no, el sacrificio ahí no. Claro, pero ese acto de fe, ella no pensaba en el Mesías, Ajá. Sino que- desconocía completamente al Mesías. Un acto de fe hacia Dios, obviamente, pero cuando a veces nosotros hablamos de fe, uno cree en Jesucristo, ese es el mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero es que si nos vamos a la antigua. Sí, pastor. De hecho, la pregunta que hacía la hermana, eso lo llevaban cada año en la fiesta de Yom Kippur, o sea, para que el sacerdote se preparara todo el año para regar la sangre en todo el... Pero sí se perdonaban los pecados del pueblo, por eso entraba él. Eran del pueblo, sí. Siempre Dios ha hecho y ha demandado cosas así para que uno lo haga con fe, pero eso fue tergiversado. Ok, pequé hoy día, pues pum, compro uno y se acabó. Entonces se hizo una costumbre y Dios mismo lo dice, estoy cansado de vuestros sacrificios. No, porque uno ya dejó de hacerlo con fe, se acostumbró a hacerlo. Estaba casi como los romanos, o que pecamos, vamos a recibir la salvación si La- pagamos. Entonces vamos a recibir la salvación
Decían los Hacemos judíos, sacrificio. si viene el sacerdote y nos libra a nosotros del pecado y lo va a poner sobre el cordero. Ellos lo que O pensaban. lo que es la famosa confesión. Ajá, las confesiones. Confiesas, no sabes Pero no María. había un su- verdadero arrepentimiento. Sus Padres nuestros. No había un verdadero arrepentimiento porque, La ofrenda porque al decía, sacerdote bueno, y si su yo voy cachetada. No a le pecar dicen todo el nada, año, pero al ya. año todo lo que se ve hace. voy a pecar todo el año, pero si con ese sacrificio que yo haga todos mis pecados son perdonados, o sea, no tengo un verdadero arrepentimiento. Pero no, Claro, por no, eso vino no, Cristo pero a no hacer- vamos lejos, no hay que ir lejos. No sé. Sí. En las propias iglesias está pasando lo mismo, Sí. sino que nadie, o sea, no sale a luz de inmediato. El pastor los mira bonitos, se vinieron todos y vayan si Dios los bendiga, hermanos. Y el pastor mismo no sabe la vida íntima de De cada nosotros. uno. Que si lo supiera, Dios mío, Ah, sí. No dormirían. ¿no es cierto? Y hay pastores que lo saben. Ese es Pueden otro, orar. ese es otro punto. Hay pastores que Discernimiento. lo saben. Por eso yo digo, ¿no? Que el pastor no tiene que cargarse con todo lo que está pasando la congregación. Por eso están los ministerios. Ese es un riesgo. Iba a eso. Los líderes. Iba a eso. En la iglesia que siempre les hablo de allá en Perú, y el pastor, obviamente eso fue como el caso de Moisés, ¿se acuerdan? Moisés todo el día sentaba, vengan a mí, todo el mundo le contaba todo. Y Jetro, ay, te vas a matar. Y tanto física y emocionalmente. Porque no es fácil escuchar todas las barbaridades que cometemos, ¿no? Así Y mismo. pastor, y que me dijo, y que por aquí, y uno escuchando No eran 100. todo eran- eso. Entonces Jetro, escoge otro hombre y que ellos arreglen el asunto y tú solamente de lo más fuerte. Escoge gente de los pueblos. Claro, gobernadores, y ¿no? que ellos vean ahí esos asuntitos o cosas que se puede arreglar entre ellos y que no te carguen emocionalmente a ti. Por eso que los pastores, dice, la mayoría muere de asunto, de asunto del corazón. No. Hay mucho estrés y todo eso dentro del pastorado. Sí. Y esa nueva moda de que se suicidan y todo por demasiada carga. Por eso. Y ahí viene el ministerio. Se debe desarrollar un ministerio de consejería. ¿Quieren? Vayan allá. Vayan ahí. Y si el ministerio de consejería no puede, ¿por qué razón? Ok, ahora sí, ven. Pero va a ser poco, no, el pastor no va a estar tan cargado. Pero bueno, otro asunto. Para los católicos, si uno cae de la gracia, o sea, hay pecados mortales, un pecado mortal le hace caer de la gracia, ya, frito, condenación. Son 7 pecados mortales. Sí, los famosos 7 pecados mortales, y nosotros también lo cometemos. ¿Y los católicos? Pero aún así ellos tienen, yo lo había escuchado donde dicen que hay pecados mortales, pero al final de cuentas ellos siempre encuentran un método de que no sea el definitivo. Siempre encuentran una salida. Si tú haces algo Es que extra, los perdonan ellos, no el exacto, Señor. sí. Sí. O sea, realmente lo hacen para asustarlo, pero si lo cometió, no te preocupes, hay una salida. Sí. Pero igual somos nosotros. Claro que sí. Casi llevamos más bien la misma. O Nosotros sea- solo porque tenemos la salvación, la justificación, pero ellos casi vamos Pero por ahí. dejemos Vamos la por ahí. la diferencia. Ellos solo van Vamos las por ahí. obras. No, yo creo que en la palabra tienes que encontrar el verdadero temor de Dios. Pero eso es personal. Claro, por eso estamos aquí. Ahorita, así. La otra posición, y esta es, como les dije, en la que nací, en la que es mi iglesia, me formé. Teológicamente yo he sido formado en la siguiente posición, en la reformada. Esa es la formación que yo recibí. Pero viví Por eso. en la arminiana. O sea, yo nací como wesleyano arminiano. Escuchan, la salvación se pierde. Y por otro lado, no, la salvación no se pierde. Entonces, pero traté de conjugar, así que no me hago problemas con eso. Y lo vamos a ver en Pero el entonces se mañana. entiende los dos puntos bien porque estuvo en las dos Ujú. bandas. Ah, ok. Así es, justamente. Ah. Por eso. ¿Qué dice? Bueno, hay una elección condicional. Los arminianos dicen es condicional. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta eso. Lastimosamente, pero dice, si te portas bien,
pues el cielo te espera. Si te portas mal, el infierno te espera. Bueno, pues eso. Y en Deuteronomio, el capítulo 28, donde están las bendiciones y maldiciones, Te seguirán dice, o te pero seguirán. viene el término condicional. Si te acordares de tu Dios y si cumplieres con sus mandamientos, entonces, ese es condicional. Te vendrán estas bendiciones. ¿Ven? Es condicional, ¿no es cierto? Pero también luego viene la siguiente parte, dice, pero si tú te olvidares de tu Dios, si tú empezares a pecar de esta manera, entonces estas maldiciones. Jesús mismo dice, si me amáis, ¿no? Entonces cumple con mis mandamientos. O sea que para los arminianos ellos se toman el asunto como que Jesús fue nuestro ejemplo y tenemos que ser así. Y si no, ellos también lo creen así, como nosotros. Oh, ok. La línea a veces es muy delgada, Ajá. pero ahora nos vamos a convencer cómo tenemos que vivir. Y tal vez no hacernos tanto problema con lo anterior, porque lo que tenemos que estar preocupados más que de nuestro pasado es de nuestro presente y futuro. Pero obviamente, si entendemos nuestro pasado, vamos a vivir un mejor presente. Amén. Y viviendo un mejor presente, nuestro futuro va a estar determinado. No, me encanta escucharme, ver ahí cuando tú tienes muy buenos, es muy bueno en la red. No sé si todas le escuchan a Kexi ahí, Sí. tienen la curiosidad. Bien, bien. Va a aumentar tu conocimiento, Kexi. Mucho más. ¿Cómo dijo? Repita. Está grabado ahí. Bien. Está grabado. Viene lo que es la expiación, el llamado, la fe, la regeneración, justificación, glorificación, salvos. Bonito. Pero si no, rechazo, o sea, si hay el rechazo, o sea, el hombre puede rechazar el llamado, puede rechazar la salvación, ok, Dios no va a obligar. Y ese es el asunto que tenemos que entender. O sea, yo estoy aquí, ni Dios está con un revólver aquí, ni el enemigo tampoco está con un revólver acá. O sea, Dios no te está diciendo cree, y el diablo también no te está obligando ahí a no creer. Ahí juega un poco nuestra libre decisión. Pero también juega el asunto de Dios. Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. A veces, cuando ya somos la semilla, nosotros, yo y mi familia somos la semilla de mi abuelo, murió siendo cristiano, pero nunca, solo alcanzó a mi hermano menor. A nosotros nunca nos dijo nada por miedo a mi mamá, que era muy católica, y yo creo que se le iba a ir como gallina brava. Miraba pero él tuvo esa promesa, o sea que si la semilla sigue. Amén. Amén. Lo que dices me da a entender algo interesante sobre la parábola del sembrador, la semilla, ¿no es cierto?